Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección vamos a estudiar la nomenclatura química inorgánica. La nomenclatura química inorgánica trata de establecer las normas para nombrar los compuestos químicos, y estas normas son establecidas por la UPAD, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, el cual es el ente internacional más importante respecto de las normas y reglas que regulan el establecimiento de nombres para los compuestos químicos. La importancia de la nomenclatura química se basa en que antiguamente se asignaban nombres arbitrarios a los compuestos que variaban de un lugar a otro, dependiendo del aspecto físico de las propiedades, su origen o las aplicaciones que tenían. Es así como a determinados compuestos se les asignan nombres como leche de magnesia, gas hilarante, piedra caliza, sosa cáustica, lejía, polvo para hornear, entre otros. Por tanto, como en distintas partes del mundo se asignaban nombres diferentes a un mismo compuesto, era necesario establecer un sistema para nombrar los compuestos químicos de modo que a nivel mundial se pudiera establecer un mismo lenguaje, es decir, sin importar de qué país se tratara, se pudiera nombrar un compuesto de la misma manera. De esa forma, entonces, a partir del nombre de un compuesto se podía interpretar la fórmula química del compuesto, o viceversa, a partir de la fórmula química determinar el nombre técnico real del compuesto. Y esto permite entonces una comunicación más asertiva entre la comunidad de químicos a nivel mundial. Tenemos entonces que antiguamente al hidróxido de magnesio se le denominaba leche de magnesia. Incluso hoy en día se utiliza como nombre vulgar de este compuesto. El gas hilarante se trata de óxido nitroso, que también se conoce como gas de la risa. La roca caliza está constituida por carbonato de calcio, que es una roca sedimentaria. La sosa cáustica consiste de hidróxido de sodio, la lejía es hipoclorito de sodio, y el polvo para hornear consiste de bicarbonato de sodio. La importancia de la nomenclatura radica en que, por ejemplo, para el caso de la leche de magnesio, si sabemos que el nombre técnico es hidróxido de magnesio, hay unas normas que nos permiten establecer que la fórmula química de este compuesto es MgOH2, y viceversa. Conociendo esta fórmula química podemos llegar al nombre técnico, que es el hidróxido de magnesio, pero si nos hablan de leche de magnesia, siendo este un nombre vulgar, nos es difícil determinar, por ejemplo, cuál es la fórmula química precisa de este compuesto. El óxido nitroso tiene fórmula química N2O, carbonato de calcio es CaCO3, hidróxido de sodio es NaOH, hipoclorito de sodio es NaClO y bicarbonato de sodio es NaHCO3. Es muy importante el concepto del número de oxidación cuando vamos a establecer el nombre de un compuesto. El número de oxidación también se denomina estado de oxidación o valencia, y su importancia radica en que para establecer el nombre de un compuesto se requiere conocer el número de oxidación de cada uno de los átomos que constituyen la molécula, aunque la molécula sea neutra. Por ejemplo, una molécula puede ser neutra, es decir, su carga total es igual a cero, pero los átomos que constituyen la molécula dentro de esta molécula pueden presentar una carga parcial, que es lo que se define entonces como número de oxidación. El número de oxidación es entonces la carga que posee un átomo dentro de una molécula, y es una carga parcial porque esta carga la adopta un átomo dependiendo de la molécula que esté conformando. Hay átomos que presentan varios números de oxidación, entonces en una molécula específica van a presentar un solo número de oxidación, y puede que en otra molécula presenten otro número de oxidación. Entonces se denomina carga parcial porque va a depender de la molécula donde se presente o se encuentre este átomo. Y también vamos a considerar los números de oxidación de los átomos de los elementos cuando se encuentran en su forma elemental o en su estado natural. Cuando hablamos de estado natural es cómo se encuentra un elemento en la naturaleza. Por ejemplo, el oxígeno se encuentra en forma gaseosa, o si miramos por ejemplo el hierro, en la naturaleza lo encontramos como un metal, como un sólido.
Ahora bien, el número de oxidación depende principalmente de tres factores, siendo el primero de ellos los electrones de valencia o electrones del último nivel de energía. El segundo factor son los valores de electronegatividad de los átomos que conforman la molécula. Y el tercero, aunque los átomos presenten cargas dentro de una molécula, la molécula en sí misma puede ser neutra. Recordemos que al considerar la carga total o neta de una molécula, vamos a sumar la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas. Entonces, al sumar el valor de las cargas positivas, restamos el valor de las cargas negativas, y si la suma total nos da 0, entonces la molécula es neutra, pero dentro de esa molécula los átomos presentan unas cargas. La influencia de los electrones de valencia es muy importante, ya que recordemos hay átomos que son electropositivos y otros que son electronegativos. Los electropositivos son aquellos que tienden a ceder sus electrones para cumplir con la regla del octeto. Esto ocurre principalmente con los metales alcalino-térreos y con los metales alcalinos. Esos metales tienden a ceder, en el caso de los metales alcalinos, su único electrón de valencia para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano, es decir, cumplir la regla del octeto, o en el caso de los metales alcalino-térreos, ceder sus dos electrones de valencia, porque para ellos es más fácil ceder un electrón, por ejemplo en el caso de los metales alcalinos como el sodio, para cumplir con la regla del octeto, que tratar de conseguir otros 7 electrones para cumplir con los 8 electrones en el último nivel. Entonces para ellos es más fácil perder uno que conseguir otros 7 electrones, por ejemplo. Debemos tener en cuenta que no hay un procedimiento estandarizado para conocer el número de oxidación de los elementos químicos, por lo que se establece como punto de partida, cuando vamos a determinar el número de oxidación de un elemento, observar si hay presencia o no de oxígenos e hidrógenos. El oxígeno presenta en la mayoría de los compuestos que forma número de oxidación -2 y el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Por tanto, empezamos asignando en una fórmula, cuando nos den una fórmula química, estos números de oxidación. Al oxígeno le ponemos -2 y al hidrógeno +1. Y ya luego efectuamos un procedimiento algebraico considerando la carga neta o total de la molécula para determinar el número de oxidación de los otros elementos, si es que no los podemos conocer con anticipación. Vamos a ver entonces algunos números de oxidación de los elementos químicos. Por ejemplo, en el caso de los elementos representativos, que son elementos que se encuentran en los grupos de la tabla periódica con la letra A, es decir, presentan el número del grupo en números romanos y al lado se encuentra la letra A. Todos estos son elementos representativos. Para el caso de los elementos del grupo 1A, los metales alcalinos, que ya hemos hablado de ellos, estos presentan número de oxidación +1, porque ellos tienden a ceder su único electrón de valencia para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano y así cumplir con la regla del octeto. Entonces lo que es el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, cuando los encontremos en la fórmula química de un compuesto, ya vamos a saber que tienen número de oxidación +1. Los elementos del grupo 2A son los metales alcalino-térreos. Ahí encontramos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Y todos estos tienen número de oxidación +2. Es decir, que ceden sus dos electrones de valencia para cumplir con la regla del octeto. En el caso de los elementos del grupo 3A, los elementos térreos, aquí encontramos metaloides y también algunos metaloides como el boro y el aluminio. También encontramos el galio, el indio y el talio. Vemos que el boro presenta dos números de oxidación, -3 y +3, el aluminio y el galio de +3 y el indio y el talio presenta número de oxidación de +1 y +3. Por tanto, en un compuesto donde hay aluminio, vamos a saber de antemano que se presenta número de oxidación de +3, pero en el caso del boro, por ejemplo, es necesario determinarlo a partir del número de oxidación de otro elemento. Por lo general, el boro se combina, por ejemplo, con el oxígeno. Entonces, como sabemos que el oxígeno tiene número de oxidación -2, ya podremos intuir o deducir más bien cuál será el número de oxidación del boro.
Los elementos del grupo 4A, que son elementos carbonoideos. Aquí encontramos el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. El carbono presenta 3 números de oxidación, menos 4, más 2 y más 4. El silicio de más 4 y el germanio, el estaño y el plomo de más 2 y más 4. Los elementos del grupo 5A, elementos nitrogenoideos, o cuyo primer elemento químico es el nitrógeno. El nitrógeno presenta varios números de oxidación, más o menos 3, más o menos 2, más o menos 1, más 4 y más 5. Cuando nos dicen más o menos 3, nos están diciendo que el nitrógeno puede adquirir como número de oxidación en un compuesto tanto el 3 positivo o el 3 negativo, es decir, puede tener número de oxidación de más 3 o puede tener número de oxidación de menos 3. El fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto también hacen parte de este grupo 5A. En el caso del fósforo, el arsénico y el antimonio presentan número de oxidación de menos 3, más 3 y más 5, y en el bismuto de más 3 y más 5. Los elementos del grupo 6A, los anfígenos, tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. El oxígeno presenta, aquí podemos observar realmente 3 números de oxidación posibles. En la mayoría de compuestos, el número de oxidación del oxígeno es menos 2, pero ya veremos los casos donde puede tener número de oxidación, por ejemplo, de menos 1. El azufre presenta 4 números de oxidación, el selenio y el telurio 3 y el polonio 2 números de oxidación. Tenemos los elementos del grupo 7A, los halógenos. Aquí encontramos el flúor, que en los compuestos presenta número de oxidación de menos 1. El cloro, el bromo, el yodo y el astato pueden presentar los siguientes números de oxidación, ya sea menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. Por tanto, en el caso de estos elementos del grupo 7A, es muy común que sea necesario determinar el número de oxidación de los elementos con los cuales se combinan. El cloro, por ejemplo, suele combinarse con oxígeno. Entonces, conociendo que el número de oxidación del oxígeno es menos 2, se determina el del cloro. O cuando se combina con hidrógeno. Entonces, sabiendo que el hidrógeno tiene número de oxidación de más 1, determinamos el número de oxidación del cloro. Vamos ahora a los elementos de transición, que son los elementos que se encuentran en los grupos cuyo número romano va acompañado de la letra B mayúscula. Entonces son elementos que van del grupo 1B al 8B. Y aquí encontramos, por ejemplo, el hierro, el cobalto y el níquel, que presentan números de oxidación de más 2 y más 3. El zinc y el cadmio de más 2, el mercurio y el cobre de más 1 y más 2, la plata, el oro, el paladio, el platino, el cromo y el manganeso. El manganeso presenta, por ejemplo, 5 números de oxidación, el cromo presenta 4. Todos estos elementos de transición se caracterizan principalmente por eso, por presentar varios números de oxidación. Para determinar el número de oxidación en el cual participan en la formación de una molécula, es necesario entonces analizar con qué otro elemento se une para poder determinar su número de oxidación. Ahora bien, hay unas consideraciones generales para determinar el número de oxidación. La primera de ellas es cuando tenemos elementos aislados. Los elementos aislados son elementos en su estado natural. También aquí vamos a considerar los gases nobles. Recordemos que los gases nobles no se combinan con otros elementos. Por tanto, su número de oxidación es igual a 0. También las moléculas homonucleares tienen número de oxidación igual a 0. Veamos los ejemplos respecto de esta consideración. Tenemos, por ejemplo, el oxígeno molecular, que es O2. El oxígeno en la naturaleza o en su estado natural se encuentra como una molécula homonuclear, es decir, una molécula constituida por 2 átomos de oxígeno, es decir, 2 átomos iguales, y por tanto el número de oxidación del oxígeno molecular es 0, que se indica como un superíndice, es decir, como un número en la parte superior. Recordemos que el subíndice, por ejemplo en el caso del O2, indica la cantidad de oxígenos, que son 2, y el superíndice, o sea el número que está arriba, indica el número de oxidación, que para el caso del oxígeno es 0 porque está en su estado natural. El helio es un gas noble, presenta número de oxidación igual a 0, es decir, un superíndice o un número en la parte superior igual a 0. El azufre molecular S8 presenta número de oxidación igual a 0, y el hierro en su estado natural o como un elemento aislado también tiene número de oxidación igual a 0. La segunda consideración son los metales del grupo 1A, que son los metales alcalinos. Ya hemos visto que todos estos presentan número de oxidación igual a más 1.
Entonces cuando se presente un metal alcalino, de antemano vamos a saber que su número de oxidación es +1. En los compuestos donde va a estar va a ser +1, por ejemplo en el cloruro de potasio, KCl, el potasio pertenece al grupo 1A, entonces tiene número de oxidación igual a +1. Y aquí podemos determinar el del cloro, que como están en la misma proporción, es decir, hay un átomo de potasio por un átomo de cloro, entonces la carga del cloro en este compuesto será -1. Lo mismo para el bromuro de sodio. Aquí tenemos entonces que el sodio, perteneciente al grupo 1A, tiene entonces número de oxidación de +1. Y como hay un átomo de sodio y un átomo de bromo, entonces ese átomo de bromo debe aportar una carga negativa para contrarrestar la carga positiva, con lo cual la molécula logra ser neutra, es decir, tener una carga neta igual a 0. Los metales del grupo 2A, la tercera consideración, los metales alcalino térreos, ya vimos que presentan un número de oxidación igual a +2. Como ejemplos, tenemos entonces el calcio, por ejemplo en el carbonato de calcio presenta número de oxidación de +2, y el magnesio en el hidróxido de magnesio presenta número de oxidación de +2. Entonces, en todo compuesto donde esté el calcio presenta número de oxidación de +2. En todo compuesto donde esté el magnesio presenta número de oxidación de +2. Lo mismo el berilio y todos los elementos del grupo 2A. Los elementos del grupo 3A, la cuarta consideración, los elementos térreos, presentan número de oxidación igual a +3. Como ejemplos tenemos el boro y tenemos el aluminio. El aluminio en el tribromuro de aluminio presenta número de oxidación de +3. O el boro en el borato de sodio presenta número de oxidación de +3. Entonces donde haya aluminio ya sabemos de antemano que tiene número de oxidación de +3. Si analizamos por ejemplo el tribromuro de aluminio o simplemente bromuro de aluminio, podemos ver que el bromo tiene número de oxidación de -1. ¿Esto por qué? Porque si un átomo de bromo tiene una carga negativa y son 3 átomos de bromo, entonces -1 por 3 me da 3 cargas negativas. 3 átomos de bromo aportan 3 cargas negativas, que contrarrestan las 3 cargas positivas de un átomo de aluminio, logrando así que la molécula sea neutra. Veamos otra consideración, los no metales de los grupos representativos 5A al 7A. Cuando se combinan con un metal, presentan un número de oxidación negativo e igual al número de electrones que les falta para completar el octeto. O sea que a partir del grupo 5A los elementos ya presentan número de oxidación negativo, porque para ellos ya es más fácil, por ejemplo en el caso de los elementos del grupo 5A, lograr conseguir 3 electrones para cumplir la regla del octeto. Los elementos del grupo 5A tienen 5 electrones de valencia, les falta 3 electrones para ajustar los 8 electrones de valencia. Entonces prefieren adquirir 3 electrones que perder 5. Entonces como adquieren 3 electrones que son cargas negativas, entonces en la molécula van a tener un número de oxidación negativo igual a -3. Por ejemplo este compuesto que tiene sodio y nitrógeno, el nitrógeno tiene número de oxidación de -3. O este otro compuesto que tiene calcio y fósforo, el fósforo ahí tiene número de oxidación de -3. Podemos hacer el mismo análisis para los elementos del grupo 6A. Los elementos del grupo 6A tienen 6 electrones de valencia y para ajustar 8 electrones de valencia les falta 2 electrones. Por tanto, cuando adquieren esos 2 electrones combinándose con otro elemento, tienen entonces una carga parcial negativa igual a -2 en la molécula. Vemos aquí el caso de una molécula que tiene sodio y azufre. El azufre tiene número de oxidación de -2. Y otra molécula que tiene calcio y oxígeno, que es el óxido de calcio, que tiene entonces número de oxidación de -2. Igual análisis se realiza para los elementos del grupo 7A. Los del grupo 7A solo necesitan un electrón para completar 8 electrones y cumplir así la regla del octeto. Por ejemplo en el caso del cloruro de sodio, que ya lo analizamos en NaCl, entonces el cloro tiende a adquirir un electrón, el electrón que le cede el sodio, y por ello su número de oxidación en este compuesto es de -1 para poder cumplir la regla del octeto, ya que el cloro tiene 7 electrones de valencia y le falta 1, que es esa carga negativa para cumplir con los 8 electrones.
Igual análisis podemos hacer para este compuesto, que es el dibromuro de calcio. La sexta consideración son los metales de los grupos de transición, grupos 1b al 8b. Esos elementos forman compuestos con varios números de oxidación, por lo tanto, el valor de su número de oxidación se determina partiendo del valor del número de oxidación de los otros elementos con los cuales se combina. Por ejemplo, en el caso del hierro, el hierro presenta, como ya vimos, dos números de oxidación, más 2 y más 3. Puede formar dos compuestos diferentes con el cloro, el FeSl2 y el FeSl3. En el primer compuesto, el hierro tiene número de oxidación de más 2 y en el segundo tiene número de oxidación de más 3. Entonces, para determinar su número de oxidación, tenemos que determinar primero el número de oxidación del elemento con el cual se combina, en este caso el cloro, que como vimos, el cloro, la mayoría de los compuestos tiene número de oxidación de menos 1, específicamente cuando se combina con metales. Estamos hablando del cloro cuando se combina con metales o con el hidrógeno. Entonces, en el caso del hierro y en el caso de otros elementos de transición, es necesario conocer el número de oxidación de los átomos con los cuales se combinan esos elementos de transición. Vamos a la siguiente consideración, la del oxígeno. El oxígeno en la mayoría de los compuestos presenta un número de oxidación igual a menos 2. Por ejemplo, cuando forma el óxido de hierro 2, también llamado óxido ferroso, FeO, el oxígeno presenta un número de oxidación de menos 2, o cuando forma el dióxido de azufre. Pero hay unos casos muy específicos donde el oxígeno trabaja con número de oxidación de menos 1, que es cuando tenemos peróxidos, y trabaja con número de oxidación de menos 1 sobre 2 cuando forma superóxidos. Un peróxido, es decir, un compuesto donde el oxígeno trabaje con número de oxidación de menos 1, es por ejemplo el Na2O2, y un superóxido, es decir, donde el oxígeno trabaje con menos 1 sobre 2 como número de oxidación, un número de oxidación fraccionario, es por ejemplo el NaO2. La octava consideración es el hidrógeno, y el hidrógeno en la mayoría de los compuestos trabaja con número de oxidación de más 1, como en el caso del HCl, ácido clorhídrico, o en el caso por ejemplo del ácido sulfúrico. Aquí nos falta un 2 porque es HCO4, también trabaja entonces el hidrógeno con más 1. ¿Dónde no trabaja el hidrógeno con más 1? Cuando se combina con metales, por ejemplo, en la formación de hidruros metálicos. En el hidruro de sodio, el sodio es el que tiene la carga positiva, pero el hidrógeno va a tener carga negativa. Entonces, en este caso, en el caso de los hidruros metálicos, el hidrógeno trabaja con menos 1. Estas son entonces las consideraciones respecto de las reglas para nombrar compuestos químicos inorgánicos. Y de esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.